Bueno, el trabajo realmente es un trabajo tipo megaproyecto. Hay varias líneas, ustedes van a ver este título y realmente es un trabajo que aborda muchos factores de riesgo o muchos determinantes de la salud. Entonces ustedes ven acá como título factores socioeconómicos, psicológicos, nutricionales y educativos que impactan la salud y educación de universitarios durante la pandemia por COVID-19. Dentro de, digamos, el ámbito principal que intentaba manejar con ese trabajo era un punto de vista un poco más hacia el sector educativo. Queríamos, digamos, de manera inicial comprender la situación que viven nuestros estudiantes en la universidad, especialmente, digamos, en unos periodos en donde hacen educación, digamos, teórico-prácticas, y en ese sentido cómo se veían afectados en medio de la pandemia, dada su situación. Pero sabíamos que no solamente el tema de la conectividad era un factor que podía influenciar a su rendimiento académico, sino también entendiendo un poco la salud desde un punto de vista integral. Sabíamos que esos factores de tipo psicológicos, los factores de tipo biológicos o las patologías que pudieran desarrollar o tener de base y todo su entorno social, pues seguramente podrían generar dificultades. Entonces, en ese sentido, de entender la salud como una salud integral que puede tener varios escenarios o varias esferas que finalmente van a impactar en el individuo, pues queríamos desde la investigación, desde la facultad, entender un poco cómo se estaba realizando esa interacción entre esos factores y, por supuesto, el rendimiento académico o la educación virtual que sabemos que con el tema de la pandemia pues se generó de una manera bastante abrupta, no solamente a nivel de la universidad. Reconocemos que todo el mundo y en especial países como el nuestro que están muy bien adaptados sus sistemas educativos a, digamos, una versión presencial en su totalidad de todas las diferentes carreras universitarias, pero por supuesto mucho más de las carreras que son pertenecientes a las ciencias de la salud, pues obviamente ese impacto iba a tener repercusiones en todos los procesos educativos y en los procesos sanitarios. Digamos que desde el punto de vista de algunos estudios que se han venido implementando, como los de Román aquí en el 2020, hablando de estudios recientes, pues se habla mucho de una concepción de repercusiones desde el punto de vista psicológico, especialmente en poblaciones adultas jóvenes y jóvenes, que generaban, por supuesto, trastornos a nivel de la salud mental, y eso va a repercutir en diferentes escenarios a nivel de la vida de los estudiantes, ¿no? Y de las diferentes personas. También podríamos evidenciar a través de otros estudios como los de Hernández, que sobre el siglo XXI también parecen potenciarse algunas, digamos, comorbilidades o algunas afecciones dentro del punto de vista psicológico y también biológico, más desde el punto de vista nutricional, en ese tipo de poblaciones o de ciclos de vida, como es la juventud y la adultez joven, y esa potenciación en el siglo XXI, por supuesto, se hace mucho más evidente con situaciones epidemiológicas como lo de la pandemia del COVID-19, que bien hemos ido revisando. Dentro de la justificación del proyecto, pues hablando un poquito de cifras a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica y por supuesto también a nivel nacional, pues ya la OMS nos había, digamos, expuesto que el 60% de los países han aumentado los requerimientos en los servicios de salud mental, y de esta población que va mucho más a psicología y a psiquiatría desde el punto de vista médico, son los niños y los jóvenes los que más acuden a este tipo de consultas o servicios en un 72% durante este periodo de pandemia, ¿no? Según el Comité de la Seguridad Alimentaria a nivel mundial, la CSA, la seguridad alimentaria también ha empeorado. Se ha visto esa disminución o esa afectación mejor en dos niveles, o sea, tanto por exceso como por defecto. Dentro del punto de vista del defecto, es decir, la desnutrición, se han reportado un 12.9% de la población mundial con este problema a raíz de la pandemia, y especialmente esto se ha visto, por supuesto, en poblaciones a nivel mundial que se encuentran en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, y por supuesto a causa del aumento del desempleo, eso también ha generado una disminución
en el consumo o acceso a algunos alimentos y por supuesto lo que llevaría a desnutrición. Ahora, según el Ministerio de Salud, hemos visto también la otra contraparte, que es el de la obesidad, muchas veces ligada más que todo al tema del sedentarismo y a la ingesta también de comidas muy poco saludables, especialmente las comidas rápidas. En Colombia tenemos una prevalencia de 56.4% de obesidad relacionado al tiempo de pandemia, es decir, un aumento incrementado precisamente por estas cifras y por estas condiciones. Nosotros consideramos, digamos desde el punto de vista epidemiológico, que hay una bidireccionalidad, o puede haberla, entre los cambios en los procesos educativos y los factores que impactan a la salud. Es decir, tanto los procesos educativos van a poder generar estrés, ansiedad, algunas repercusiones desde el punto de vista psicológico en nuestros estudiantes, como las repercusiones a nivel sanitario, a nivel psicológico y nutricional, está repercutiendo en un mal rendimiento o en una inadecuada, digamos, adaptación a ese cambio a la educación virtual que hemos tenido este proceso pues en los últimos meses y bueno, ya casi 2 años, que es lo que lleva la pandemia. Esto genera pues esta pregunta-problema, que es pues cuáles son esos factores socioeconómicos, psicológicos, nutricionales y educativos que afectaron la salud y el aprendizaje de los estudiantes, especialmente de la Universidad Metropolitana durante el tiempo de pandemia. Esto lo voy a decir, digamos, a nivel de los objetivos específicos muy rápido, entonces no se preocupen por el tamaño de la letra, igual yo se los voy a mencionar. A nivel general, pues el objetivo era identificar esos determinantes de la salud, es el objetivo porque todavía está en proceso el proyecto, identificar los determinantes de la salud que afectan esa calidad de vida y educación del estudiante universitario y especialmente pues, el estudiante de la Universidad Metropolitana, que es la población finalmente de estudio durante la pandemia o a causa de la pandemia por el COVID-19. Entonces ahí vamos dentro de esos determinantes a tener, como lo vimos en la pregunta problema y en el título general, pues unos objetivos específicos ya derivados a cada uno de los factores que generalmente, digamos, van a ser motivo de nuestro interés. Por un lado, pues los factores de tipo socioeconómicos, porque en definitiva reconocemos que esto hace parte de la salud integral o al menos afecta la salud de manera integral y los procesos educativos. De revisar, número 1, qué factores socioeconómicos pueden tener repercusión en nuestros estudiantes durante el tiempo de pandemia. Además de eso, como un segundo objetivo, entonces nos vamos ya a la parte un poco más clínica para identificar los factores ya desde el punto de vista psicológico y nutricional presentes, es decir, que antes no estaban y ahora van a surgir o que se intensificaron. Es decir, sí estaban, pero de una manera muy leve y se intensificaron a causa de la pandemia. Y que por supuesto pues, van a generar riesgos hacia la salud y hacia la parte educativa. Y de manera final, pues, mirando un poco más el tema de la educación, indagar sobre aspectos de conectividad. Cómo están nuestros estudiantes en temas de conectividad y virtualidad y si hay algún problema en este aspecto que finalmente va a repercutir en la comprensión o en el proceso educativo como tal de los estudiantes. Dentro del marco teórico, bueno, voy a intentar ser muy corta en esto. Por supuesto, a nivel del proyecto vamos a manejar las diferentes esferas, la esfera de la salud, a nivel psicológico, salud mental, salud nutricional y por supuesto la parte de educación, del proceso educativo. Y dentro del proceso educativo lo que tiene que ver con conectividad. Digamos, de mi parte como principal autora y guía, pero también con el apoyo inclusive de los estudiantes, algunos de estos procesos hemos querido sumarle semilleristas y generar dentro de las líneas un mayor abordaje. Entonces seguramente próximamente tendremos ya líneas de manejo mucho más detalladas que lo que yo les voy a presentar a ustedes ahora, lo que estoy haciendo ahora. Entonces, digamos que en términos generales sabemos que uno de los aspectos de la salud humana dentro del ámbito de la pandemia como efectos que ha causado la pandemia es la esfera psicológica, la afectación a la esfera psicológica y los confinamientos junto con la baja interacción social, ha generado pues que haya un mayor impacto especialmente en la población, que es motivo de nuestro estudio, que son los jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios de nuestra alma mater. Entonces, precisamente a través de estudios como por ejemplo el de Lozano et al., Lozano y compañía en el 2020 mencionaba precisamente este punto clave, que es, digamos, en medio de situaciones de conflicto o en medio de situaciones agremiantes o
o agravantes de la salud, como puede ser una pandemia, se va a ver una pérdida del capital social, es decir, una pérdida de relaciones, de vínculos, de ese aspecto social que es muy humano y que tenemos, y especialmente en nuestras poblaciones de costa colombiana. Entonces, esa calidad humana y ese ámbito psicológico que todos tenemos inmerso y social, pues se va a ver impactado a través de precisamente esta parte que es el confinamiento y el aislamiento, dados como medida de bioseguridad para todo el tema de la pandemia. Inclusive también otro de los autores como Nuppel y también compañía en el 2021 sacaron recientemente una revisión en donde constataban precisamente la evidencia de que los jóvenes y adultos jóvenes en este proceso o en este tipo de circunstancias epidemiológicas van a tener un bajo consumo de alimentos que son saludables. Eso también va a repercutir en la dinámica, digamos, educativa y sanitaria de los estudiantes y de cualquier ser humano, y finalmente eso puede repercutir a nivel de la salud psicológica en una realidad un poco más agresiva, o de pronto miedo, o el estrés o ansiedad que vamos a notar incluso en lo que llevamos de investigación. Un poco en la introducción yo había mencionado que tenemos cifras que digamos, los cambios a nivel nutricional se han dado en los dos procesos, o sea, tanto aumentos como defectos, desnutrición, obesidad y sobrepeso, y muchas veces lo que se ha ligado a nivel de obesidad es el sedentarismo, y al nivel de la desnutrición es digamos, el poco acceso o la dificultad de acceso a alimentos que sean saludables, y muchas veces esto está ligado al desempleo o problemas a nivel de los ingresos económicos, y por eso pues era importante también explorar los factores de riesgo a nivel socioeconómicos de los participantes de la población de estudio para verificar si había algo de relación. Dentro de los defectos de bajo consumo, nosotros también vemos que de pronto haya que repartir dentro de los diferentes integrantes del hogar un alimento, ¿sí? Y eso también aparecía en algunos estudios que fueron revisados, y entonces también lo colocamos como una de las variables a estudiar, si dentro del hogar del estudiante debía tener que repartirse esa comida que de pronto antes alcanzaba para todos, pero entre los integrantes, haciendo que hubiera déficit de ese consumo de alimentos. Y ustedes van a ver ahorita en los resultados cómo pues nos llevamos algunas sorpresas, porque a veces pensamos que el hecho de que la universidad tenga una estructura, digamos, privada en cuanto a cómo se orienta la universidad y a sus recursos económicos, finalmente tenemos estudiantes de todo tipo, y en ese sentido pues vemos cómo esta realidad también está presente o va a estar presente en nuestros estudiantes. En cuanto a la obesidad, por supuesto, lo que más se ha visto a nivel de la literatura es el consumo de comidas rápidas en aumento, y muchas veces fomentadas por la solicitud de domicilios, en tiempo de pandemia por el aislamiento, llevar comidas a la casa a partir de pedidos que se hacen a nivel de las redes sociales, pues casi siempre esa comida pues no tiene la mejor calidad posible, como tal vez pueda ser una comida hecha en casa. ¿Sí? Dentro del punto de vista de la educación, por supuesto, reconocemos la realidad de Colombia y de Latinoamérica, porque realmente a nivel de toda Latinoamérica muchos países se vieron en la misma realidad que Colombia, y es en algunas zonas del país el acceso a redes, a internet o a tener conectividad pues realmente no es muy bueno. Eso, digamos, representó para el país realmente un reto enorme. Ahora, para la universidad en ciencias de la salud, y hablo no solo de la Universidad Metropolitana, también teníamos retos enormes por una predilección sobre los procesos presenciales. Y esto, digamos, en el choque de pasar a la virtualidad, en esa migración, hace que se generen barreras, ¿sí? Y dentro de las barreras está, por un lado, la parte de comprensión de los estudiantes, de adaptación, y por otra parte, la parte de orientación y guía que debe asumir el docente, que también hubo un choque allí, porque muchos docentes no estaban adaptados, o de pronto ninguno de nosotros manejábamos adecuadamente las plataformas virtuales, porque tal vez no había una necesidad. Entonces, se presenta esta barrera de parte del Ministerio de Educación de Colombia, se vio mucho,
y a nivel de estudios académicos en el mundo, el estudio de Aguilar, el estudio de Abreu et al. O compañía en el 2020, nos informan un poco también sobre este tipo de realidades. La educación médica, por supuesto, que va a tener una barrera mucho mayor. Primero, porque tiene un carácter muy práctico, ¿sí? Entonces, vamos a tener una barrera mucho mayor para la educación médica, y aquí obviamente estoy hablando a nivel general de las ciencias de la salud, pero pues así es como es referido a nivel de la literatura. Entonces, había que tener, digamos, alternativas, o al menos había un reto superior para intentar mirar cómo establecer una educación virtual adecuada, sin perder al menos mucho la calidad de los profesionales que estaban surgiendo o que debían educarse en ese periodo. Bien, entonces, en cuanto al estudio, esta es la metodología, es muy parecida a muchos de los estudios que ustedes han presentado también en esta tarde. La investigación es de tipo observacional, es descriptiva y es transversal, aunque es transversal prospectiva. De hecho, la idea con el análisis estadístico que se va a hacer de los datos, ahora les voy a mostrar un análisis estadístico parcial. La idea es que llegue a ser un estudio transversal, digamos, de connotaciones muy cuantitativas, de tipo transversal analítico. Ese es el interés, ¿no? Pero pues ya vamos a ver en qué hemos avanzado. La muestra son 476 estudiantes de la Universidad Metropolitana, son estudiantes que están dentro de los semestres cuarto y quinto, que ven áreas de tipo investigativas. Como soy docente de epidemiología, pues la verdad es una muestra por conveniencia, por todo el tema de la virtualidad, pues la manera más sencilla era acceder a esos estudiantes que han estado, digamos, vinculados a áreas de tipo investigativo, porque era mucho más fácil pasar el documento, en este caso un formato tipo encuesta, para que ellos pudieran llenar y entregar. Dentro de los criterios, pues ustedes lo ven acá: ser estudiante de la universidad, estar entre estos semestres académicos, y por supuesto a nivel de criterios de exclusión, pues que no deseara participar, porque a nivel de bioética pues se van a mantener el tema de... Listo, entonces estamos acá. Dentro del plan, estaba hablando de las consideraciones éticas, pues la idea nuevamente es mantener los principios de bioética. Pues dentro de mi formación, por supuesto, la parte bioética es supremamente importante, entonces lo principal, consentimiento informado. Y en el plan de análisis estamos manejando un documento tipo encuesta en Google Forms, luego la documentación o los resultados pasar a Excel, y a través del Excel pues sí se puede compartir con otros programas a nivel bioestadístico. En este caso el principal para el análisis es EpiInfo. Dentro de las variables pues obviamente pregunté estas tres tipos de variables, digamos, a nivel macro, a nivel socioeconómico, ya lo vamos a ver en resultados pues para no extenderme ahí. A nivel socioeconómico, pues hice algunas preguntas básicas. Por supuesto, el formato de encuesta está basado dentro de la literatura de encuestas que han sido utilizadas en otros escenarios, por supuesto de manera individualizada en otras revisiones, y pues de hecho al final en la bibliografía les coloco más que todo referencias de donde se extrajo para hacer la encuesta. Es una encuesta adaptada. A nivel socioeconómico, pregunté algunas características que pudieran tener algún impacto a nivel de la educación y de la salud. A nivel clínico sanitario, por supuesto, estuvo dirigida a aspectos psicológicos y nutricionales, y a nivel educativo, por supuesto, lo que tenía que ver con conectividad, educación virtual y, por supuesto, algunas consideraciones sobre aprendizaje. En cuanto a los resultados, ya para, digamos, abordar principalmente este tema, nosotros tenemos estudiantes de todas las carreras de ciencias de la salud que tiene la universidad. Más o menos la proporción es equiparable al número de estudiantes que tiene las carreras que estuvieran entre cuarto y quinto semestre. A nivel de sexo, por supuesto, por características de ciencias de la salud y de la universidad, pues la mayoría es población femenina, un 73.9%. Y las edades, la mayoría está comprendida entre los 15 a los 20 años por el semestre académico que les estoy manifestando, y otra proporción que es también muy buena, 21.4%, entre los 21 a 26 años. A nivel socioeconómico, ¿qué más, digamos, consideré importante preguntar? Por ejemplo, nosotros tenemos acá que el 5% de los estudiantes, inclusive de estos semestres académicos, ya tiene una unión
con una pareja, puede ser unión libre o puede ser a nivel de matrimonio y tiene hijos. Eso es importante porque algunas veces tenemos que no hay un adecuado rendimiento académico de algunos estudiantes. Entonces, qué bueno comprender que hay esta realidad detrás de algunos estudiantes, entonces no todos están única y exclusivamente enfocados a la parte académica. Otra cosa, otro elemento que me pareció bastante interesante por las repercusiones que pudiera tener, por supuesto, es que un 83% de nuestros estudiantes están dentro de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, ¿sí? Más o menos están proporcionales, 30, 32%, 28%, pero distribuidos entre estos tres estratos. Entonces eso es bastante importante para algunos problemas también de conectividad que pudieran presentar. El 33.2% de los hogares, o sea, de los hogares de los estudiantes, por supuesto, uno de los miembros del hogar, que es o un padre de familia o un proveedor financiero, así estructuré la pregunta de la variable, tuvo una situación de desempleo durante la pandemia. Además de esto, el 6.5% de los estudiantes que fueron encuestados, digamos, respondió que tuvo que suspender algunos de los semestres que se llevaron a cabo durante el periodo de la virtualidad que tenemos a nivel actual, y eso también pues repercute a nivel de la economía y de los procesos educativos a nivel de la universidad. Dentro de otros resultados, nosotros también tenemos a nivel de las etnias, el 18.9% de los estudiantes pertenecen a alguna etnia, puede ser indígena o de las negritudes. También tenemos que en cuanto a la conformación de los hogares, el 59.6% de los hogares tienen entre 4 a 6 personas y un 35.5% de los hogares tienen entre 1 a 3 integrantes. El 33.2% de los hogares ya vimos que está constituido por un proveedor que pudo haber tenido dificultades a nivel de los ingresos socioeconómicos. A nivel clínico-sanitario, como ustedes bien lo comprenden, con respecto a la pregunta problema y a los objetivos, se hicieron preguntas o digamos, analizaron variables de tipo psicológico y nutricional y algunas muy poquitas en el ámbito médico. A nivel del aspecto, digamos, de la salud mental, las emociones que predominaron, ya sea porque se instauraron de nuevo, antes no estaban, o porque se intensificaron, estas fueron las de mayor relevancia: ansiedad, un 31.1%, estrés, 36.3%, y depresión, un 14.9%. También se hicieron preguntas sobre miedo, sobre, por ejemplo, inquietud, sobre, digamos, cuadros ya a nivel, digamos, de temor o de otro tipo de emociones que pudieran también estar relacionados, pero estas fueron las que predominaron. Cuando se les preguntó con qué frecuencia tienen este tipo de emociones negativas, el 25% dice que son de manera muy ocasional, ¿sí? Pero un gran porcentaje, cerca de un 68%, mencionó que realmente son frecuentes, más o menos frecuentes durante el periodo de pandemia que se han venido presentando. El 25% también de los estudiantes se ha percibido muy inquieto, que ha aumentado el nivel de inquietud, y el 51% de ellos, casi 52%, considera que ha aumentado la facilidad con la cual se irrita, ¿sí? Ante cualquier situación agremiante, ante cualquier noxa, va a tener un aumento de esa agresividad o irritación dentro de su hogar o con cualquiera de los miembros de su familia o de las amistades. También esto es importante, el 52.5% siente miedo especialmente ante, digamos, las enfermedades o los eventos negativos que pueden desprenderse de la pandemia del COVID-19. Y esto también puede ser, digamos, uno de los principios por el cual el ciclo de sueño y vigilia, que también se preguntó, ha variado en un 76.1%, perdón. La mayoría de este porcentaje está ligado a esa disminución del ciclo de sueño o insomnio. A nivel del aspecto nutricional, por supuesto, el apetito se ha manifestado que ha cambiado casi en un 85%. De este cambio por el apetito, ustedes van a ver acá el 38.7%, que es un cambio hacia mayor, hacia obesidad o sobrepeso. El 17%, que es un cambio hacia, digamos, menor apetito, que podría estar relacionado también a los problemas de desnutrición que se han venido presentando, y un 8.2%,
digamos, quiere comer todo el día, o incluso un porcentaje mucho menor de que no tiene apetito. En cuanto a la percepción de la dieta, ustedes ven acá que la dieta, digamos, en regular se percibe como buena y como regular, un 41.8 y 38.2%, como lo vemos en la gráfica. También tenemos que el 72.3% de los estudiantes manifiesta pérdida de energía, ¿sí? El 73.7% manifiesta que ha tenido pérdida de la concentración durante este periodo, y además tenemos que el cambio de los apetitos con aumento hacia sobrepeso, obesidad, se ha dado en el marco del consumo de alimentos poco saludables, en el 52.7%. Aquí vemos que más que todo esto está dado por comidas rápidas, y también por comidas que de pronto no tienen el adecuado aporte que debería. El aumento de peso, más que todo se preguntó a nivel del índice de masa corporal, cómo ellos notaban que había aumentado o disminuido, es decir, realmente es una percepción muy subjetiva. Las limitaciones del estudio que podría mejorarse es, en esta fase, a nivel nutricional, sería pues cuantificar esos datos, realmente tomar mediciones en los estudiantes. Hubiera sido maravilloso a nivel presencial poder hacer esto, tomar realmente los índices de masa corporal de ellos para notar estos cambios. Vemos también aquí que el 30.7% de los estudiantes considera que ha habido un deterioro en el estado de salud. El 18.3% de los estudiantes dijeron que les dio COVID durante todo el proceso de actividad académica. El 96.6% de los estudiantes dice que intentó o acató las normas de bioseguridad. Esto es muy positivo, pero la pregunta es, ¿y qué pasó con el otro 4%, ¿sí?, que no acató las normas de bioseguridad? ¿Por qué no las pudo acatar? Por mí hubiera sido excelente hacer más preguntas, pero pues ya ustedes ven que realmente el estudio aborda muchas variables y pues es casi imposible que una persona pues conteste tantas cosas a nivel de una encuesta, pero digamos que se intentó hacer ese trabajo. Como estamos aquí valorando el aspecto clínico, por supuesto, debíamos preguntar pues qué estaba haciendo en el tiempo libre para intentar resolver esto, y el tiempo dedicado a la actividad física. Vemos acá que un gran porcentaje no realizó actividad física, y al menos 19.5, que es el que sigue en valor, pues lo hizo 3 veces a la semana. De ahí es escalonado, 30, 60 minutos, muy pocos realmente utilizaron proporciones de 1 hora o más de 1 hora en cuanto a actividad física. Y aquellos que tenían exposición prolongada de pantalla, que realmente la mayoría de los estudiantes notificó que demoraba entre 6 a 15 horas de exposición continua a pantallas, pues estos fueron los efectos que más reportaron: fatiga visual y cefalea y tensión muscular. Fueron los más grandes a nivel del efecto de la exposición prolongada a pantallas. A nivel educativo, miren que el 3.2% de los estudiantes no cuenta con dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos que más utilizan es computador y celular, pero de hecho aquí tenemos repercusiones a nivel de la conectividad. El 35% dice que en la zona donde vive hay dificultad de acceso a internet, y el 28.2% en el hogar. O sea, de pronto la zona está bien, pero en el hogar tiene dificultades. Muchos de los estudiantes tenían que compartir el internet con otros miembros de la familia. Casi el 76% de ellos manifestaron esto, y eso también pues baja el tema de conectividad. Y de hecho muchas de las tareas tuvieron dificultades en la presentación, manifiestan los estudiantes, por problemas de conectividad, además de la saturación de los trabajos que presentaban los docentes. Cuando se les preguntó si, que me parece bastante interesante para propósitos futuros de la universidad, si volverían a tener cursos virtuales en la pospandemia, la verdad es que muchos estudiantes, por temas de tiempo y por temas de movilidad, consideraron que sí sería bueno contar con cursos o con diplomados o incluso con algunos, digamos, formación académica de tipo posgrado a nivel virtual, con una mejoría, por supuesto, eso sí, de las plataformas virtuales que tiene la universidad, y eso sería bastante factible. Inclusive algunos mencionaron que en la pospandemia podrían algunas áreas que son especialmente teóricas poder manejar ambos, virtualidad y presencialidad. Finalmente, pues yo creo que es muy claro, la pandemia ha generado muchos cambios a nivel poblacional y por supuesto también en el ámbito académico estudiantil y más en las ciencias de la salud.
las afectaciones van a todo nivel. Por supuesto, lo que queda es intentar mirar qué relaciones hay precisamente entre esos aspectos psicológicos, socioeconómicos, nutricionales y la educación. Realmente el promedio académico no se afectó mucho, el 56.6% de los estudiantes dijeron que se mantuvo igual, inclusive el 27% mejoró los promedios académicos, pero aún así ustedes ven que hubo muchos problemas a nivel de la comprensión. Y a veces eso se notó más en la guía del docente hacia el estudiante o la manera de hacer trabajos grupales. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Creo que es el tiempo justo para acabar.